Les pedimos por favor de llenar la mascarilla bien colocada, que no se la quite nadie. Yo sé que no va a ocurrir, pero bueno. Además, creo que no hay mejor manera de empezar que con la presentación de un libro. Y si además ese libro pues, es de Norberto, que siempre está dispuesto a hacer cualquier cosa por la asociación, pues mucho mejor. Tenemos esta tarde una mesa excepcional aquí, con 4 socios de los que siempre están dispuestos a colaborar y a hacer cosas fantásticas, y tienen una idea estupenda. Entonces, bueno, pues nada más, yo les agradezco que hayan venido. Y les dejo con ellos. Yo del libro no voy a hablar, ya nos van a hablar ellos. Y nada, muchas gracias a los 4. Y yo os dejo ya con ellos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y para hacerlo breve, empezamos con las intervenciones, empezando por Salvador Valle. Me imagino que no necesitáis que os diga quién es Salvador Valle. Por lo tanto, no le hago ninguna presentación. Cuando quieras, Salvador. Buenas tardes. Quiero empezar diciendo que de Florencio Breña Rubio había oído hablar poco, casi nada. Luego, indagando sobre él, reparé que la vida y obra de este paisano podría pertenecer al patrimonio local de nuestro pueblo y, convencido de ello, me atreví a hacerle una pequeña biografía. Todo lo que fui conociendo de él me interesaba como garrovillano. El dato más triste fue cuando supe que una larga enfermedad acabó con él a la edad de 38 años. Una muerte muy prematura para un hombre bueno y cargado de razones para ayudar a cambiar a una sociedad apagada y necesitada de una antorcha que la ilumine. Su corta vida se convirtió en una carrera muy rápida con una meta muy corta. Anduvo su camino viviéndolo con rapidez, con intensidad y esforzándose en conseguir cuanto creía que redundaría en beneficio de los demás. Se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca, donde consiguió excelentes calificaciones. Ejerció como abogado y desempeñó con dignidad y capacidad y justicia los cargos de concejal de nuestro ayuntamiento, diputado provincial, delegado gobernativo del Partido Judicial de Garrovilla, registrador de la propiedad y juez municipal. Tendríamos que intentar imaginarnos el Garrovillas de aquellos años, donde anidaba una crisis aguda que germinaba grandes diferencias sociales, para poder llegar a comprender la dificultad que suponía conseguir mejoras que aliviaran las penas que soportaba nuestra gente en aquellos tiempos tan convulsos en los que tuvo que vivir Florencio. Pero él fue un hombre cabal, comprometido consigo mismo, con su gente, con su pueblo, con su provincia. Luchaba por conseguir el bienestar del obrero y no cesó en proponer acciones encaminadas al entendimiento entre quienes tenían la necesidad y los que podrían ofrecer soluciones que mitigaran a una sociedad rota y con hambre. Fomentaba el cooperativismo y el asociacionismo entre los campesinos y con estupor observaba la pasividad que tenían los terratenientes a la hora de proporcionar labores agrícolas. Propuso crear entre los ricos del pueblo una sociedad donde la clase pudiente se comprometiese como protectores de los más necesitados y, como dice Norberto en este libro, llamaba a la concordia para abandonar los odios y a trabajar como forma de conseguir la prosperidad, pero a la vez criticaba con dureza los vicios de una y otra clase. Se convirtió en una de las figuras más representativas de la comarca y de la provincia cacereña, y su voz se escuchaba por los periódicos de la provincia, en los que dejaba patente su interés por todos los temas sociales, agrícolas y económicos de Extremadura. También en lo político ponía el mismo empeño. Por ello llegó a alcanzar un reconocimiento y prestigio que le podrían haber encumbrado su talento en puestos de grandes responsabilidades, barajándose su nombramiento como gobernador civil de la provincia de Badajoz. Como diputado provincial fue un gran defensor de las mancomunidades. Su inquietud por mejorar la Diputación le llevó a crear una comisión que se encargara de visitar las diputaciones del País Vasco y de Cataluña, que eran las que mejores funcionaban de España,
para luego aplicar su régimen en la Diputación cacereña. Fue comisionado para gestionar la construcción de un ferrocarril desde Ciudad Rodrigo a Río Tajo y dejó patentes sus luchas sin descanso por dar continuidad a una carretera que moría a ambos lados del río Tajo por falta de un puente que uniera Castilla con Andalucía, como lo atestigua la carta que le envió el ministro de Fomento en el año 1921. Pero el tiempo corría en su contra y no pudo ver terminado el puente sobre el río Tajo en su pueblo natal. Sí recibió una primicia en el año 1925, una confidencia de que la construcción del puente ya había sido adjudicada a una empresa. Una grata noticia que convertía un sueño en realidad y que no dudó un instante en hacerlo público para conocimiento y entusiasmo de todos. Mucho tiempo de gestiones invirtió Florencio sobre este puente para que, en poco tiempo y con el camino ya andado, un gobernador civil, que era militar, acaparara la gesta de su construcción. Quizás el homenaje que se le hizo mereció ser compartido. Sabemos que hubo una placa en la entrada del puente con los nombres de las autoridades e instituciones implicadas, pero desconocemos quién figuraba en ella. Lo que sabemos es que al poco tiempo fue robada. En cualquier caso, Florencio siempre contó con el reconocimiento y la admiración de sus paisanos, y prueba de ello lo justifica el nombramiento de hijo predilecto que nuestro pueblo le concedió. Mantengo que me causó una admiración incompleta, porque intuía que yo me quedé muy corto a la hora de escribir. Con este libro escrito por Norberto sabemos más de nuestro paisano, y eso hay que celebrarlo. Pero hace poco leía una nota de prensa, un titular que decía «Mejoras en la provincia». La noticia, publicada meses antes de su muerte, recogía la reunión que Florencio había mantenido con los alcaldes de los pueblos de Garrovilla, Santiago del Campo, Talaván, Hinojar y Monroy, con el objeto de estudiar la construcción de un camino vecinal con un puente sobre el río Almonte que uniera los 4 lugares con Garrovilla, y con ello sofocarían el paro endémico de la zona. O también, recientemente, leí otro del año 1925 en el que, junto con León Leal y otros, crearon una agrupación de personas con la esperanza de fomentar una importante corriente de opinión que encauzara los movimientos civil agrarios e intentaran solucionar los problemas del campo, a la que llamaron Grupo de Amigos de la Colonización Interior, con el fin de que los beneficios de la Ley de Colonización y Repoblación Interior se difundieran también por nuestra provincia. Será que tengo esperanza de que aparezcan más cosas sobre Florencio, que no quiero terminar sin animar a todos los que nos sentimos orgullosos de los nuestros a seguir investigando sobre él, porque seguro estoy que por su gente, por su pueblo y por su provincia habrá más cosas que él hizo y que hoy nos quedan aún por conocer. Y ahora quiero referirme al autor del libro. Años atrás, mientras esperábamos la llegada de la Virgen de Altagracia al pueblo, Emilio Periane me presentó a un señor de bigotes que tenía una cámara fotográfica al cuello. Este es, me dijo, Norberto Díez González, marido de Pilar Pérez. Desde entonces mantenemos buenas relaciones porque juntos hemos compartido proyectos culturales de nuestro pueblo. Su integración en la sociedad garrovillana es total, y no es precisamente porque lo diga yo, sino porque eso se nota donde él está. De tal manera que Garrovillas, el pueblo de su mujer, es también su pueblo de adopción. A mí me sorprende la capacidad que tiene este hombre para hacer las cosas bien hechas y sin pereza alguna. Bien sea en la reedición de la guía histórico-artística, o en el homenaje a los monjes jerónimos, o en la búsqueda y diseño del monolito a nuestro fraile franciscano, o la magistral intervención en la plaza narrando los acontecimientos del clavero de Alcántara. Con su cámara ha inmortalizado nuestros monumentos y actos públicos donde todos nos vemos menos él. Recuerdo cuando junto con José Julián fotografiamos los legajos de las monjitas, un excelente trabajo que gracias a él nos permite tener en nuestra casa parte del rico archivo de la comunidad religiosa. Y como quien no quiere la cosa, está presente en los memoriales de Domingo Marcos Durán.
en la Jornada de Historias Locales de Extremadura, en la Asociación del Órgano de Santa María, en la Asociación Cultural y en la de la Plaza Porticada. Y por si fuera poco, es miembro destacado del Club Serio de Extremadura, donde ha firmado artículos y un libro sobre el tren extremeño. Yo te agradezco que hoy, para la presentación de tu libro, me hayas sentado a tu lado, acompañado de nuestro maestro José Julián Barrio Bravo. Siempre has prestado tu valioso apoyo en todo lo referente a nuestro pueblo. Y te animo a que sigas en la línea de colaboración cultural en todos los temas locales en los que estás implicado. Gente como tú pone en valor el pasado de una villa y proyecta los acontecimientos que no dudo, en un futuro formarán parte de la historia de Garrovillas de la Coneta. Hay que agradecerte, amigo Norberto, tu buen hacer y el trabajo que has realizado para rescatar la memoria de dos de nuestros paisanos en los dos libros que has escrito sobre ella. Mi más sincera felicitaciones. Salva, todo lo que has dicho de mí, por mi parte no tiene mérito ninguno. Que estoy casado con una garrovillana. Y aparte es mentira, ¿no? Y aparte es mentira. Pilar, sin que sirva de precedente, le doy la palabra a mi mujer, en lugar de que ella me la quite a mí. Bueno, pues ya veis. Vale. No funciona. ¿Ya veis cómo funciona? No. ¿No? Pues debería estar. Ahora. Sí. Vale, es que yo tengo poquita voz. Con este hombre que tengo de marido, pues no hace falta mucha voz, porque él siempre habla. En fin. Bueno, quería empezar agradeciendo a todos su presencia aquí, más en un día como hoy en que está habiendo fuera una manifestación sobre el cáncer, que comprendo que han tenido que elegir entre un sitio u otro y que realmente ha retrasado el inicio de este pequeño acto. Muchas gracias por haber venido. Les doy las gracias en mi nombre y en el de mis hermanos. Para nosotros hoy es un día emotivo porque realmente, pues no sé, hemos recuperado y compartimos con los demás la figura de mi abuelo. Realmente, bueno, he perdido las gafas y no puedo leer lo que tenía escrito, pero más o menos creo que me acordaré. Yo quería dar las gracias en primer lugar a Salva, que fue la primera persona que me puso en la pista de que debía buscar papeles sobre mi abuelo. Él estaba preparando un libro que ya presentó y que se llama Garrovillas, ¿cómo es? No puedo leer el título. Sus personajes. ¿Quieres unas gafas que te ofrecen allí? Unas gafas. Sí, vale, pues si son unas gafas de poca... Muchas gracias. Gracias. Ah, sí, perfecto. Las de la farmacia son estupendas. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. No me quiero extender mucho porque si no esto se puede hacer muy largo y no creo tampoco que lo que yo voy a decir tenga tanta importancia en lo que es este libro. Pero sí quiero expresar, como digo, mi agradecimiento a Salva por haberme puesto en esa situación de buscar papeles sobre mi abuelo. En segundo lugar, también a José, que realmente ayudó a organizar de alguna manera los datos para hacer un libro que pudiera tener una serie de partes que le hagan interesante y más fácil de leer, porque claro, tiene una parte descriptiva de historia y de acontecimientos que pueden resultar un poco pesados. No es un libro de una biografía al uso.
Esto ha sido importante, yo creo, la manera de distribuir la información, etc. Y también quiero agradecer a una persona que ha colaborado en una parte muy importante del libro, que no está aquí, que es un amigo nuestro de Majadahonda, que ha hecho la parte de historia y que se ha entregado y ha hecho una parte preciosa que para todos los que les interese la historia del siglo XIX y de comienzos casi del XX, pues tiene un gran interés. Yo quería también en este momento tener un recuerdo para mi madre y mi abuela, que fueron las dos personas que compartieron la vida de mi abuelo. Mi madre poco tiempo, porque se quedó huérfana muy pequeña, y mi abuela pues tampoco demasiado tiempo, porque él murió con 38 años y ella debía de tener 35 o algo así. Por lo tanto, fue un acontecimiento de tan sumamente trágico, además después de un año de padecimientos de la enfermedad, que debió de ser un hundimiento tremendo para mi abuela. Aparte de eso, había otro hijo mayor que mi madre que estaba comenzando a estudiar, y entonces mi abuela tomó la decisión de irse a Madrid, de buscar un pisito barato en el centro de Madrid para que estudiara mi tío y para que empezara el bachillerato mi madre. Durante una serie de años vivieron allí, pero muy poco, porque a poco de estar allí, el segundo año o así, mi tío tuvo una infección y se murió con 19 años. Entonces, justo al año siguiente, o en unos meses, pero ya se estaba empezando a notar la situación de preguerra, Madrid empezó a explotar en el año anterior a la guerra civil. Por lo tanto, mi abuela se volvió con mi madre otra vez a Garrovillas, y me imagino que recogieron todos los papeles y todas las cosas que tenía y las guardaron en una caja. Yo tenía de hecho conocimiento de algunas de las cartas de mi abuelo, sobre todo las que eran más anecdóticas, que eran, pues la verdad es que eran muy graciosas, muy interesantes, porque describía anécdotas, describía, por ejemplo, que está también recogido en el libro y que es una parte muy íntima, pero a la vez muy descriptiva de la época, en que eran los preparativos de su boda y cómo sus hermanas y sus conocidas le encargaban a él, que estaba en Madrid con mi tío Adriano, pues le encargaban que les comprara un vestido, una cinta, pero un vestido que sea un poquito más grande de su talla, para que luego, ahora se le encoge y luego al año que viene ya se lo puede volver a poner otra vez en otra fiesta. Y, o sea, cosas de esas que se hacían en los pueblos, mucho más en aquella época en que todo era muy difícil de conseguir. No me voy a extender en estas anécdotas y solamente quería comentar algo que me ha sorprendido enormemente cuando he ido leyendo los papeles de mi abuelo. Él fue un enamorado de Extremadura, fundamentalmente de Cáceres y de Garrovillas, pero de Extremadura en general, y realmente las cosas que describe, los problemas que le preocupan, el sentido social que está presente en toda su inquietud, siguen siendo actualmente exactamente iguales a los que estamos padeciendo. Las dificultades de entendimiento a veces, quizá ahora se han aminorado algo, entre las dos provincias ya existían en aquella época, las rivalidades. Los problemas de la tierra poco cultivada, poco aprovechada para dar jornales, que producía una gran cantidad de paro, que fomentaba, que obligaba a la emigración, siguen estando presentes, quizá no tanto por la puesta en marcha de las tierras,
sino quizá actualmente se puede traducir en la falta de emprendedores, la falta de ayudas para las pequeñas empresas, para las novedades, para no sé, animar a toda la gente joven a poder labrarse un porvenir en su tierra y no tener que marcharse fuera para poder vivir. Verdaderamente, los jóvenes que se quedan aquí y que tratan de hacer su vida y de ganársela en Extremadura son gente muy altruista y con un sentido patriótico exagerado, como algunos de las personas que yo conozco, incluso algunos de mis sobrinos. No quiero continuar mucho más para no quitar tiempo a esto y realmente agradezco a todos su presencia y me gustaría que este libro pueda servir para que otras personas trabajen por Extremadura, ¿vale? Y sobre todo por Garrovillas, evidentemente. Muchas gracias a todos. Parece que te toca, ¿eh? Sí. Qué horror de mascarilla, ¿no? ¿Sí? Sí, está más... No es. No. Esto, vamos a ver, yo voy a intentar no explicar ya el personaje que lo ha hecho divinamente Salvador, sino la interpretación que para mí he hecho de este personaje. Para mí es nuevo, como lo va a ser para todos vosotros. Y sin embargo todos hemos tomado ya criterio y opinión sobre esta persona que se llama Florencio Breña Rubio y que nació al final del siglo XIX y que falleció, como ha dicho Salvador, con 38 o 39 años en 1927, durante la dictadura y pisando casi la Segunda República. Vamos a ver, este libro tiene un subtítulo que es a lo que yo me voy a referir exclusivamente, porque yo voy a hablar de Florencio Breña Rubio como si no conociera a la señora que tengo a mi derecha ni al señor que tengo a mi izquierda. El libro se subtitula Espíritu crítico y conciencia social de un reformista. Nos ha contado Salvador Valle que hizo el bachillerato en Salamanca, que fue licenciado en Derecho. Por cierto, los títulos se los firma Miguel de Unamuno. Regresa a su pueblo, ejerce de abogado, es concejal en Garrovillas, diputado provincial, y empieza a conocer y a meterse en la política provincial, en la política regional de Extremadura y en la política nacional. Y cuando digo política, digo en los intereses del común, en los intereses generales de los extremeños y de los españoles, no porque perteneciera, aunque eso es un tema para largo, a ninguna fuerza política. Cuando fallece, en esa caja en el que estuvieron archivados y olvidados los papeles de Florencio Breña Rubio durante decenas de años, pues aparecen cartas de pésame que recibe su viuda. Y una de ellas dice lo siguiente: era don Florencio Breña la mano providencial que mitigaba el dolor del menesteroso, era el amigable componedor que por el don de gentes que poseía limaba toda aspereza y reducía la amistad fraternal a los que se hallaban al borde del litigio y de la encarnizada desaveniencia. Y el personaje más importante de toda Extremadura en esos años, que se llama León Leal Ramos, escribe a la viuda: Extremadura llora la pérdida de uno de sus más positivos valores, León Leal Ramos. O sea, este personaje desconocido, de la que yo personalmente no tenía conocimiento, era el abuelo de Pilar, pero bueno, como todos tenemos abuelos y nada más, resulta que era uno de los más positivos valores de Extremadura y que toda Extremadura lloraba la pérdida de ese amigable componedor de litigios. ¿Quién era
Florencio Breña Rubio. Pero antes, probablemente y muy brevemente, tenemos que marcarlo a la hora de valorar, porque todos vamos a fijar criterio y vamos a decir, ¿era un personaje singular, por supuesto? ¿Era un personaje más o menos importante? ¿O era un personaje fantástico? ¿O era un personaje, oye, no tanto? Bueno, para llegar a esa deducción que todos haremos cuando leamos el libro, pues conviene decir que, para trascender la época en la que vive, el mundo estaba convulso en los años que vive Florencio Breña Rubio. Ha habido una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, se ha producido la Revolución Soviética, con toda la convulsión y todas las complicaciones que trae consigo en todos los países en vías de desarrollo o desarrollados. En Extremadura se vive en miseria, y de eso voy a hablar. Digo miseria porque es una palabra que utiliza Florencio Breña Rubio varias veces en sus escritos. Y bueno, pues en Nacional, España vive, todavía no se ha recuperado del desastre del 98, de las pérdidas de las colonias, del desastre de Anual. Está en vísperas de la Primera República, vive en una dictadura, la de Primo Rivera. Las convulsiones que se realizan, el nacimiento de los sindicatos, la lucha de clases, la ocupación de tierras, momentos tremendamente delicados. Y contextualizado en su momento, tiene mucho más valor, cobra mucho más valor lo que hace este señor, que ahora trataré de referirlo muy brevemente. ¿Qué hace Florencio Breña Rubio? Se convierte un poco en el adalid de las reivindicaciones de Garrovillas. Luego veremos alguna más genérica. Hay un escrito muy pequeñito, muy breve, y por eso quizás lo puedo leer, lo que pide para Garrovillas, aparte del ferrocarril estratégico que viene de Ciudad Rodrigo a Río Tajo, aparte del puente del Tajo. La gente joven probablemente no sepa que para ir de Salamanca a Cáceres o de Castilla a Andalucía había que atravesar el río Tajo en barcas, no había puentes. Y el puente para Florencio Breña Rubio es uno de sus motivos vitales. Para Garrovillas pide y propone unas cuantas cosas, que algunas tenemos. He aquí el índice de las obras urgentes alrededor de esta villa, escribe Florencio. La carretera aprobada del Guadancil a Ceclavín. La carretera o camino vecinal aprobado de Arroyo del Puerco a Garrovillas. Muchas de ellas no se han realizado. Carretera proyectada de esta villa, la importante de Alcántara, y que atravesando latifundios estancados es paralela a la frontera. Cuarto, ferrocarril estratégico de Ciudad Rodrigo a Río Tajo. Quinto, puente sobre el Tajo, sobre el que acompaño la Junta Alegato y que es una obra magna, será una obra magna en el futuro. Bien, ¿qué significación tiene Florencio Breña a nivel provincial, regional? Yo nunca he visto de forma más clara y más contundente la reivindicación del extremeñismo y de lo regional con sentido práctico. Las querellas que tanto en aquellos tiempos ya empezaban entre los caciques, entre Cáceres y Badajoz, y entre las comarcas, Plasencia y todas las extremeñas, tienen un texto porque en los papeles que han recuperado en esa carta que se guardaban los escritos, pues aparecen verdaderos discursos, aparecen artículos de prensa, aparecen conferencias, aparecen borradores, aparecen una especie de ponencias, aparecen discursos, aparecen ideas para desarrollar. Y en la cuestión del extremeñismo, que tanto nos llama la atención y a mí particularmente tanto me gusta, dice lo siguiente, muy breve. El regionalismo extremeño, si no ha de ser hueco y estéril para los intereses propios y patrios, ha de ser sustancialmente agrario, y su nervio, su único programa de tender a sacar de su estancamiento la propiedad parasitaria, improductiva, principalmente la de los rentistas ausentes, procurando entroncarla, vincularla con extremeños aptos y laboriosos que con unos intensos cultivos repatrien a nuestros proletarios renegados que abandonaron esta tierra faltos de trabajo
y subsistencia, es decir, que nuestra propaganda regional debe ser activa, eficaz, con conferencias, con mítines, etc. Ha de tener dos bases cardinales: la reivindicación de nuestro territorio y la de nuestros brazos emigrados. Otra de las consideraciones y de las mayores reivindicaciones o de los leitmotiv de su vida es un discurso permanente en todos sus escritos contra los señoritos. Tengamos en cuenta que Florencio Breña Rubio es de clase acomodada y de lo que entendíamos en Garrovilla, que era de los ricos, ¿no? Y esto nos puede llevar a una consideración, decir, alguien en esos tiempos, en esa circunstancia, que se atreviera a decir, por ejemplo, esto. El engendro del señorito rural, ente perfectamente inútil por inepto para ganarse la vida con hábitos de lujo y ocio, propician el robo al fisco mediante la ocultación de beneficios, agravan la pesada carga tributaria del pequeño labrador y fomentan el paro, el hambre y la emigración, llevando al ánimo del obrero, acaparador de la miseria, la protesta, la indisciplina y el odio de clases, fomentando el sibaritismo burgués y, como secuelas, los perniciosos hábitos del ocio e indolencia. O sea, vamos ya imaginando y vamos conociendo que es una persona en ese ambiente y en esa época muy valiente y muy decidido a una denuncia de la situación que vivía Garrovilla. ¿Cómo era Garrovillas? Pues mire usted, Florencio Breña Rubio nos dice lo siguiente, en un cuestionario que tiene que rellenar para, me parece que es para el entonces naciente Instituto de Colonización. Según el último censo, en Garrovillas hay 1.750 vecinos, 1.750 familias prácticamente, vecinos. De ellos son labradores de tierras propias 150, de tierras arrendadas 200, aunque también labren algunas tierras propias. Los restantes son jornaleros, si bien más de la mitad se ayudan con pequeños cultivos. Es decir, el 80% de los vecinos de Garrovillas no tenían tierras, es decir, no tenían subsistencia, es decir, dependían de los 150 propietarios o de los 200 arrendatarios de tierra. Y dice más, existe miseria extrema en el campesino. Las causas son múltiples. Hoy, dada la actual desorganización en los aprovechamientos comunales, la escasez de recursos y cultura del vecindario, su impreparación para el cooperativismo productor y la dependencia de sus habitantes respecto a una minoría, la de los ricos y fuertes, permite a este monopolizar el aprovechamiento, etcétera, etcétera. Vamos ya conociendo a este personaje tan singular, valiente y, por supuesto, con espíritu crítico, como dice el subtítulo. Pero él hace fuerza en tres cuestiones principales y las hace con orden mental, primero una, segunda otra, y lo que es increíble es que lo hiciera en esos tiempos y lo hiciera desde Garrovillas y a su nivel, pero ya promoviendo relaciones personales con los dirigentes que estaban en el resto de las provincias, en Cáceres, en Badajoz y también en Madrid y también en Salamanca. El puente del Tajo, lo hemos dicho. Yo creo que el puente del Tajo se hace en esa época por la insistencia de Florencio Breña Rubio, se habría hecho, faltaría más, pero no con la rapidez limitada que se hizo porque fue promovida por Florencio. El ferrocarril estratégico que no se hizo y que lógicamente situaba en el punto más importante, bien de final o bien de comienzo, el río Tajo. Y una cosa novedosa en aquellos tiempos, pero impresionante en emprendimiento, los aprovechamientos hidroeléctricos del Tajo. Él decía que era la hulla blanca, que la energía eléctrica iba a ser poderosa, que eso iba a movilizar todos los recursos económicos de la humanidad de Extremadura y de Garrovillas, que había que aprovechar el Tajo para la energía eléctrica. Hemos hablado ya de su fijación contra los señoritos inactivos, que lo que producían era pobreza de los demás.
Hay otra constante en la vida y en la biografía de Florencio, y es la búsqueda de la concordia y de la armonía. Yo se lo decía el otro día a Norberto, digo, Norberto, para mí lo que he leído del libro, el hilo conductor de todos los capítulos y de todos los escritos de Florencio es la obsesión por la concordia, por estar juntos, por promover iniciativas conjuntas a nivel local, a nivel sindical. Sindical, hablo del sindicato católico, que es una creación, no nos da tiempo a exponer todo lo que este hombre en sus 15 años de vida profesional, por no decir más cortas, desde que termina la carrera hasta que muere, promueve y trata de hacer en Garoña. Pero el hilo conductor de toda su vida y de toda su acción pública es la búsqueda de la concordia y de la armonía. Mirad qué texto más bonito está en este libro. El individualismo suicida habrá de terminar, porque hemos de convencernos de que en los días que corren el individuo cede su poder a la asociación como la célula al músculo, pues la sociedad ha dejado de ser atomista para ser orgánica. Esta sindicación de intereses y de acción no puede ser otra que la católica, luego hablaremos del catolicismo de Florencio, que con bandera de paz y espíritu de concordia pugna por una verdadera fraternidad. Ha llegado la hora de trabajar, no malgastéis las fuerzas, es un discurso que pronuncia en Garrovillas. La solidaridad es la virtud social, apiñaos todos y a obrar en pro de la redención de este pueblo. El paso que hoy vais a dar es el más importante, de él depende la vida próspera o el suicidio moral de este pueblo. Deponed todos los recelos, desconfianzas, apatías y diferencias entre vosotros por encima de todos los lazos políticos que son mentirosos, por encima de todas las rivalidades imbéciles están los lazos de vecindad. Rompamos aquellos y estrechemos estos, robusteciendo y dulcificando las relaciones del propietario al labrador y de ambos con el obrero. Otra idea de Florencio muy repetida, enamorado del progreso. Es un emprendedor nato, pero un emprendedor incluso que si hubiera tenido probablemente más años de actividad hubiera sido un gran empresario probablemente, pero con una concepción de los valores sociales muy acendrada. Esto que contaba de la olla blanca, de la aprovechación de la energía, del ferrocarril, porque él concibe ese ferrocarril estratégico, sí, para bajar y unir lo mismo que existía ya la Vía de la Plata o la frontera, por la frontera paralelo, para transporte de mercancías, las lanas, los minerales, los productos agrícolas, las zonas que serían de regadío. Todo eso está en los papeles, continuamente en los papeles de Florencia Breña Rubio. Y resumo ya y termino, porque nos daría para mucho, incluso para discutir algunas de las cosas. La personalidad de este hombre, al hilo de lo que yo leí, yo no tengo más referencia que lo que he leído. Primero era un hombre de conciliación y de concordia, en tiempos dificilísimos. Ojo, en los tiempos que en Garrovillas se produce la ocupación de fincas, en las luchas sindicales ya acérrimas, las que están ya, de alguna forma, son previas a los conflictos de la guerra civil. Y ahí es donde él se posiciona de una forma valiente, tratando de conciliar los intereses de los ricos con los de los pobres, con una valentía enorme. No me he referido por falta de tiempo, pero hay unos textos maravillosos de su humanismo cristiano o del regeneracionismo católico. Él es uno de los fundadores, por ejemplo, de la adoración nocturna en Garrovillas, y es un paladín con firmeza para expandir la doctrina del Rerum Novarum, la gran declaración del catolicismo, de la Iglesia, de la jerarquía del Vaticano, para promover el desarrollo de los pobres en confrontación con los sindicatos de clase. Florencio desarrolla una actividad importante y como colofón luego os diré un poco de cuál era su ideología política conforme a sus palabras. Me estoy pasando ahora, ¿sí? ¿No? Una cosa que aprecio en los textos cuando más duros son, porque hay textos muy duros, de mucha dureza, fustigando y denunciando comportamiento. Y denunciando comportamiento del socialismo en Garrovillas. Y cuando digo socialismo, no olvidéis que el socialismo y el comunismo en la Primera Internacional todavía no se habían desmembrado.
dentro de la vertiente del catolicismo de Florencio Rubio. El espíritu compasivo. Él se compadece, está permanentemente compadeciendo del desvalido, del más, el que necesitaba más protección, invocando siempre razones humanitarias de socorro a lo que yo llamo el espíritu compasivo. Porque a esta familia, los Pérez Breña, les tenemos que agradecer que hayan permitido y hayan puesto a disposición incluso la intimidad del personaje. Yo comprendo, no lo he hablado con ellos, pero alguna duda habrían tenido, por ejemplo, para transcribir en este libro una carta, un escrito o un boceto de escrito que dirige Florencio Breña Rubio a su padre. Y perdonar que cuente esto, pero está en el libro. Sí. Eso me gusta. Se rebela contra su padre porque su padre ha hecho un despido de un trabajador. Y él considera que es un despido injusto y a su padre le afea el comportamiento. No es Con 18 o 20 años. con 18 o 20 años, cuando probablemente era todavía un joven rey. Pero además lo hace con una elegancia al padre, dentro de la dureza de ese comportamiento, de decirle al padre, te confundes, te equivocas, padre, estás obrando mal y no debes de despedirlo. Pero con como digo, una elegancia y un cariño y un amor y una comprensión al padre, fantástico, en algo que era muy difícil de escribir, y es un texto maravilloso. Destaco también la honradez de su pensamiento crítico. Florencio Breña Rubio a todo le aplica el sano criterio de la objetividad. Esto es así, esto es así y esto es así. Porque además hay escritos que son de teoría política, de teoría ideológica, como es de teoría literaria, de teoría teatral. Era un hombre que abarcaba muchas claves. La valentía, descartada, vamos, en Garrovillas en aquellos tiempos, con aquella ferocidad de enfrentamientos que había, posicionarse de ese modo entre unos y otros y tratando de hacer concordia, está por sobrada que era un hombre valiente. Era un hombre asociativo y solidario. Está promoviendo siempre. Y no me da tiempo, pero de alguna forma lo enuncio nada más, en la doctrina de Florencio en relación con la agrupación de municipios para formar intereses comunes, servicios comunes, que de ahí se promueva el regionalismo y que no haya luchas entre Cáceres y Badajoz. Una maravilla dentro de ese hombre asociativo y solidario. Y no es un hombre teórico. Él tiene cantidad de teoría escrita, pero es un hombre práctico, trata de aplicarlo en todo, desde el aprovechamiento hidroeléctrico al aprovechamiento de las producciones agrícolas de Garrovillas y de Extremadura. Y no olvidemos que era un hombre que tuvo unas relaciones fantásticas, que no ha dado tiempo a exponer, con ministros, incluso con la Casa Real, estableciendo contactos en beneficio siempre, nunca propios, y sí solidarios del territorio, o que bien representa o bien que cree que hay que potenciar. Y por último leo y termino su confesión política, es decir, políticamente, pero no olvidemos, ojo, contextualicemos en aquellos tiempos, no lo hagamos con la mentalidad de hoy, decir de derecha, de izquierda, o socialista, progresista, o socialdemócrata, o no sé qué, nos confundimos, Hay que hacerlo en aquellos tiempos, en aquella edad de Florencio, y con esta contundencia, y es este texto que está por aquí. En la vida política somos indiferentes. Interpreto que la indiferencia no es decir a mí me da lo mismo de todo, no, quiere decir que no son partidistas. En la vida política somos indiferentes. Cuando a él le preguntan, ¿y usted? Esto es con ocasión, me parece que es en un discurso que pronuncia en el sindicato católico de aquí de Garrovillas, en la vida política somos indiferentes, en lo social, cristianos, en la administrativa, amantes celosos de una recta administración legal. Aspiramos al salario familiar mínimo, desterrando del trabajo la oferta y la demanda por origen del salario del hambre. Ojo, dice salario familiar mínimo. Esto que estamos hablando de la renta básica mínima o
Resulta que Florencio Rubio Breña en 1920 y pico está proponiendo una renta salarial mínima familiar, al menos en el campo. Introduciremos los 4 seguros obreros y procuraremos que gozara habitación sana, vida higiénica y hábitos más elevados y cultos que los que adquieren en la taberna y en el juego. Y continúa. En definitiva, Norberto, Pilar, a toda la familia Pérez Breña. Yo particularmente, y creo que muchos cuando leéis este libro sentiréis lo mismo que yo, os estamos muy agradecidos por habernos puesto ante las narices a un personaje fantástico que desconocíamos. Y termino citando a 4 personajes de aquella época que uno siente lo mismo que estos señores, y este señor a mi izquierda ha podido recuperar este personaje abriendo una caja que de ahí han salido unas cosas impresionantemente buenas para el conjunto de la ciudadanía. En el momento que vive Florencio en Garrovilla hay otros 3 personajes que ojalá alguien también alumbraran, porque son 4 personajes muy diferentes a Florencio Breña Rubio, ni mejores ni peores, pero muy interesantes, y que son, a mi entender, y quienes me conocen saben el interés que he mostrado siempre por ello. Primero, Cornelio Rubio Gómez. Dice, hoy hablaba yo con una señora, dice, Cornelio Rubio, no me suena. Dice, ¿quién es Cornelio Rubio? Pues mire, fue un garrovillano que residió en Garrovilla, que estuvo en las Cortes Constituyentes de la Primera República, que fue uno de los encargados de tomar el juramento. Entonces no se hacía juramento, sino la firma del presidente de la Primera República de España, que fue uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, o de los que puso dinero para la Institución Libre. Dice, y no lo conocemos, no sabemos. Sabemos que esa casa, que está en Reforma ahí grandota, dice, esa era la casa de don Cornelio, pero no sabemos más. Y otro personaje de esa época, don Isidoro Flores Durán, un personaje que hace unos años conocimos que había escrito un libro, en verdad, Salvador, que nos quedamos anonadados porque llegó a nuestras manos. Se llamaba El valor personal. Parecía un libro escrito por Ortega y Gasset, pero ¿cómo es posible que ese señor, viviendo en Garrovilla y desconocido en Garrovilla, desconocido digo de la tarea intelectual, escribiera ese libro? ¿Y la biblioteca de ese personaje? ¿Y qué hizo ese personaje? Otro personaje de esa época, fantástica, y algunos eso. Simón Herrera Valle, el cura, el del sindicato católico, el más cosas, el de las poesías y esas cosas. Debió de ser un personaje, pero poco más sabemos. Y el 4º personaje, y que hemos tenido la suerte de conocer hoy, que lo hemos conocido, y muchas gracias Pilar y Norberto, se llama Florencio Breña Rubio. Y nada más, muchas gracias. ¿Y qué digo yo ahora? Porque después de lo que han dicho estas 3 personas que me acompañan, a mí me queda muy poco que decir. Quizá os puedo contar que el libro no tiene nada novelado, inventado, que se haya transcrito por oídas. Simple y llanamente, el libro contiene nada más datos. Como dice aquel programa de televisión, estos son los datos, suyas son las conclusiones. No ha inventado nada, solo son los datos con los que creo que se da un pequeño flash, un retrato aproximado de la personalidad de este hombre, como nos ha puesto de manifiesto José Julián ahora mismo. Aparte de eso, de no haber inventado nada y de solo transcribir, también me ha resultado muy fácil escribir este libro. Falta uno de los 5 autores de él. Empezó la semilla de este libro, la sembró Salvador. Salvador me dio un montón de datos, yo escaneé los datos que había, Pilar me traducía frases que, por muy eruditas y conteniendo palabras para mí ignorancia desconocidas, conseguía que aquella frase tuviera luz. José Julián ha estructurado el libro. Norberto, no puedes hablar solo
de este hombre sin contextualizarlo con la historia de Garrovillas, de Cáceres y si quieres hasta del mundo, porque indudablemente, como veréis si leéis el libro, le influye mucho la Primera Guerra Mundial. Para hacer los capítulos de historia, pues he pedido también la ayuda y la colaboración de un amigo que hoy desgraciadamente no puede acompañarnos. Es decir, este libro, aquí estamos 4 de los 5 autores, yo no soy el único ni mucho menos. Y luego ya una vez eso, yo lo he juntado, lo he llevado a la imprenta y aquí lo tenéis. Es así de fácil. Salva y José Julián y Pilar, los 3 me han pisado un mensaje que yo quería lanzar, y era el de que no solo el personaje de Florencio de Breña Rubio, sino otros muchos están por descubrir. Seguramente si logramos conocer a estas personas que nos han precedido en Garrovillas y que han hecho mucho por el pueblo, seguramente la gente joven tendrá una guía de por dónde hay que hacer las cosas. Y nada más. Muchas gracias a la Asociación Cultural Alconeta, empezando por Leandro, que fue el primero que me transmitió el deseo de la asociación de hacer esta presentación, y por supuesto a su presidenta y a todos los que formáis parte de esa asociación cultural. Sí. El libro yo he tenido una edición muy limitada, porque en principio iba a ser solo de ámbito familiar y poquito más, pero he logrado hacer 25 ejemplares más que los pongo a disposición de la Asociación Cultural para que ellos lo vendan al precio que estimen oportuno y que los beneficios pues vayan para que el próximo Marcos Durán esta vez no se nos escapa, porque la pandemia nos la vamos a quitar del medio, y para ayudar un poquito al próximo Memorial Domingo Marcos Durán, para pagar a un cantante o para afinar el órgano o para lo que sea. Y nada más, muchísimas gracias a todos y bueno, pues estoy encantado de haber estado aquí. Como el libro se va a agotar y no va a haber para todos, Norberto y Pilar han tomado la decisión y se han olvidado de comunicarlo, que va a haber ejemplares suficientes en la biblioteca de Garrovillas para que haya ahí un depósito de unos cuantos libros, bastantes, para que se puedan ir leyendo, porque es una edición no comercial y muy limitada. El lunes tenemos aquí a la bibliotecaria, le di 2, el lunes te llevo 3 más. Y nada más.